Pecado, perdón y restitución. Pecado. La palabra pecado subyace como una noción en el inconsciente de cada ser humano, pues permanece presente para mostrarnos cómo estamos espiritualmente ante el Supremo Creador y ante la sociedad en general. El pecado no consiste en la infracción de las leyes civiles, sino en la transgresión de los mandatos de Yahvé, cuando hacemos nuestra propia voluntad en oposición a la de Él, lo cual genera consecuencias tales como alejarnos del Supremo Creador, aumento de dificultades en el trajinar diario de nuestra vida, al no contar con el apoyo del cielo y, por ende, quedar expuestos en manos de Hasatán, el adversario, sin ninguna protección. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, instrucción de Yahvé. Ninguna persona en absoluto, en aras de propiciar que se le exonere de un eventual castigo, puede aducir desconocimiento de la Torá, porque, como ella misma reza, Romanos 2:12, porque todos los que sin la Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Solamente el ungido Salvador está autorizado por Elohim para borrar nuestros pecados. Ningún hombre, ya sea rey, emperador, primer ministro, presidente o líder religioso, puede perdonar pecados a ninguna persona, por más espiritual que éste se considere, bien sea un jerarca o el sacerdote de una iglesia. Jamás está autorizado para ello, puesto que es igual de pecador a cualquier otro ser humano, tal como lo señala la Escritura. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La justicia que proviene del Todopoderoso es la única verdadera, de tal modo que, al final del tiempo en la tierra, cada cual ha de rendir cuenta de sus acciones ante el tribunal del cielo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 9:28. Así también el ungido fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Revelaciones, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Perdón de los pecados. Primero, según la Iglesia
Católica. ¿Quién le otorgó a la Iglesia Católica autoridad para perdonar pecados? Ella sola. Durante sus concilios fue estableciendo doctrinas de fe, obligando a cada creyente a confesar ante sacerdotes los pecados que hubiese cometido, para que, a través del mismo, pudiera obtener el perdón. Aunque en ninguna parte de la Escritura se hace alusión a ello, esta Iglesia estableció la denominada confesión auricular, la cual reclama del pecador un acto de contrición y luego dar a conocer sus pecados para poder ser absuelto, tras serle impuesta una penitencia por el cura confesor. A partir de allí, el Vaticano se abrogó el derecho de condenar o perdonar los seres humanos en su condición de intermediarios entre Elohim y el pecador. Solo así, el pecador podría evitar el castigo eterno y obtener el premio de la gloria. El Concilio de Trento 1545-1563, sesión 16c, sexta, determinó mostrar la confesión auricular como una práctica de origen divino. Si alguno negare que la confesión sacramental está instituida o es necesaria de derecho divino, o dijere que el modo de confesar en secreto con el sacerdote, que la Iglesia Católica ha observado siempre desde su principio y al presente observa, es ajeno de la institución y precepto de Jesucristo y que es invención de los hombres, sea excomulgado. A todo lo anterior también decidió agregarle un sistema complementario para que sus fieles creyentes tuviesen la oportunidad de ser salvos en casos de muerte con la adquisición de unas cartas denominadas indulgencias, que al adquirirlas serían garantía para limpiar los pecados de los eventuales beneficiarios de ellas. Según el principio del tesoro de la Iglesia, ella fue encargada de administrar los abundantísimos méritos de la Virgen, de los santos y los infinitos de Cristo a favor de los fieles, acortando su estancia en el purgatorio. Se aplicaban específicamente a los aportantes de fondos para construir iglesias y obras piadosas. Igualmente, a quienes participasen en guerras contra musulmanes, paganos o herejes, haciéndose extensiva luego a los difuntos. ¿De dónde surgió la idea de un llamado purgatorio? Este nombre, que no figura por ningún lado en las Escrituras, es definido por la Iglesia Católica como un estado de purificación de las almas de los muertos, en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Pero, ¿qué enseña la palabra de Elohim al respecto? Cogeled, Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Ruá vuelva a Elohim que lo dio.
Contrariando toda instrucción de la Escritura, el catolicismo estableció el llamado Día de los Fieles Difuntos, que celebra el día 2 de noviembre de cada año, según el cual los creyentes que aún permanezcan en este mundo pueden contribuir a las almas de los difuntos que se hallan en el purgatorio, mediante la limosna y la misa. El purgatorio, del latín purgare, limpiar, purificar, según lo define la Iglesia, es un lugar, condición o estado de castigo temporal, donde van a parar las almas de los fieles que fallecieron en la gracia del Creador, pero aún no han satisfecho todas las transgresiones cometidas durante su vida terrenal. Por tal razón, la indulgencia concede el valor para remitir las penas temporales asociadas a los pecados veniales que el difunto portaba al momento de su muerte, como las faltas menores propias de la flaqueza humana, que le impiden gozar de la visión beatífica o conocimiento inmediato del Supremo Creador. La donación en dinero o especie para la Iglesia Católica produce la remisión total de las penas por el acto voluntario del donante. Fue precisamente este componente pecuniario el que dio lugar a una dura crítica de parte del teólogo alemán Martín Lutero, cuando en el año 1513 fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, con las cuales entró a controvertir a las denominadas indulgencias, pues, según él, a través de ellas no existía ninguna posibilidad de mitigar penas por los pecados cometidos, sino, más bien, era una forma de recaudar dineros para las arcas del Vaticano. Estas fueron sus palabras. Aquellos que predican a la gente sencilla la entrada en el cielo a través de las indulgencias, en realidad las están conduciendo al infierno. La concesión de indulgencias pasó a convertirse en la mejor fuente de ingresos para sus creadores, y el negocio se oscureció más todavía cuando los grandes banqueros se introdujeron en el mismo, adelantando unos créditos a la Santa Sede a cambio de percibir ellos un tanto por ciento importante del total de sus recaudos. Según las corrientes evangélicas cristianas, entre estas iglesias o denominaciones ha hecho carrera la tesis según la cual el ungido, tras su muerte, abolió en un madero la ley, Torá, y al no existir ley, tampoco hay pecado. Imaginemos un país sin leyes o normas que rijan toda su organización administrativa. Recordemos las palabras del Salvador al expresar públicamente. Matitiá, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Para estas corrientes religiosas, los seres humanos estamos inmersos en un periodo de gracia, escogido por Elohim para bendecirnos en lugar de maldecirnos, aunque nuestros pecados lo ameriten.
Esta es su bondad con los indignos. Para respaldar esta tergiversación de la palabra del Padre Celestial, se basan en el siguiente verso. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, emuná, y esto no de vosotros. Estas corrientes sostienen que el único medio para acceder a una relación plena con Elohim solo es posible a través de su gracia. En este punto surgen entonces varios interrogantes. ¿Ya no es necesario cumplir sus 10 mandatos? ¿Perdieron vigencia? Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Según el liderazgo de todas estas congregaciones, solamente con recibir a un ídolo falso en su corazón basta para ser salvos. La sola gratia de Lutero, únicamente por la gracia, se resume en la doctrina de error, mediante la cual se expresa que Cristo es el único que puede justificarnos. ¿Puede un ídolo de madera, yeso o de cualquier otro material al cual le han dado vida los hombres conducirnos a la salvación? Y echa ya Isaías 44:10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 44:11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. 45:20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Antes, para que haya perdón, debe existir arrepentimiento sincero de nuestros pecados, confesados únicamente ante el Salvador y no ante humanos. Amén de ello, estamos en la obligación de restituir con equidad todos los daños que hubiésemos causado. Tanto católicos como cristianos se resisten a obedecer las instrucciones emanadas de nuestro Padre Yahvé y caminan conforme a sus propios deseos por la ignorancia que tienen de las Escrituras, puesto que sus líderes se niegan a escuchar la voz de lo alto, la cual los está llamando, brindándoles una oportunidad excepcional. Tehilín, Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 1:2. Sino que en la Torá de Yahvé está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Primera de Kefas, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la besora de Elohim? 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 4:19.
de modo que los que padecen según la voluntad de Elohim encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Podrá aspirar a su redención quien no reconoce el nombre Kadosh puro y el título correcto que ostenta el Supremo Creador? Todas las iglesias o confesiones religiosas, católicas y cristianas lo niegan sistemáticamente, sin caer en cuenta de la gravedad de su equivocación y, lo peor de todo, es que sus dirigentes contribuyen cada día a propagar nombre y título falsos. ¿Hasta cuándo pretenden esperar para solicitarle al Padre Celestial les perdone? Ya se encuentran advertidos, pero en caso de negación, como producto de su soberbia y orgullo, tendrán que padecer las consecuencias fatales de su determinación. Matitya, Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y echa ya Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Según la religión judía, las diversas tendencias religiosas que existen al interior del judaísmo en general, siguiendo los cánones establecidos en la Torá, suelen celebrar un día muy especial denominado Yom Kippur, Día de la Expiación, considerado el día más importante y solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. Comienza con el ocaso y termina al anochecer del día siguiente, y culmina con el sonar del shofar, que marca la conclusión del ayuno. Siempre se observa como un día festivo, tanto dentro como fuera de los límites de la tierra de Israel. El pueblo judío en esta fecha le ruega al Creador que tenga misericordia y que sean juzgados para bien. Igualmente, piden perdón por sus pecados para seguir inscritos en el libro de la vida. Durante esta festividad, el pueblo judío reflexiona sobre cómo van a ser mejores personas el próximo año para curar al mundo por medio del amor, los buenos actos y la ayuda sin límites. Con esta celebración se exhorta a todas las personas hacia un arrepentimiento sincero de sus pecados y, por consiguiente, retomar el buen camino. ¿Cuánta hipocresía se esconde en medio de esa solemnidad? Indudablemente, el pueblo de Israel fue escogido para que cumpliese una misión trascendental: llevar la Torá a todas las naciones. Ese llamado del Padre Celestial fue en vano, porque desconocieron al Hijo unigénito, el ungido Salvador. Solamente le otorgan valor y credibilidad a los 5 primeros libros del Sefer Kadosh, libro puro, desconociendo, menospreciando y despreciando a todos los mensajeros, profetas, con los cuales Yahvé los exhortaba al arrepentimiento. Los judíos claman por misericordia, cuando ellos mismos con sus acciones no la tienen con su prójimo, pues imponen cargas pesadas o un yugo impresionante sobre sus súbditos,
quienes deben cumplir rigurosamente 613 mandatos, los cuales son impuestos por hombres. Nuestro Padre Yahvé solo estableció 10 mandatos que entregó en tablas de piedra al patriarca Moshe en el monte Sinaí. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A todo lo anterior se suma la negación del nombre puro del Supremo Creador, al cual se refieren como Hachén, que traduce el nombre. ¿Habráse visto algo igual o peor? Ellos, que eran los encargados de darlo a conocer, solo han hecho lo contrario, ocultándolo y conduciendo a las naciones a que olviden su nombre. Todas las comunidades judías arrastran tras de sí una pesada carga, por la cual deben de pagar en el momento que sean llamados por despreciar a su Hijo, el Salvador, y a todos sus siervos los profetas, y por negarse a darle loor y honra a su grande y magnífico nombre. Yahvé. Matitiá, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? 23:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Segunda de Dibrimín, segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Los 10 mandatos contenidos en la Torá, ver Shemó, Éxodo 20, del 1 al 17, constituyen el espejo que nos muestra toda la maldad que se esconde en nuestros corazones y el único remedio eficaz para librarnos del pecado radica en acudir al Salvador, pues la Torá es el ayo que conduce a él. Gálatas 3:24. De manera que la Torá, instrucción, ha sido nuestro ayo para llevarnos al Salvador, a fin de que fuésemos justificados por la emuná, fe. Ayo, persona encargada de la custodia o crianza de un niño. Igualmente, mentor, preceptor, pedagogo, instructor, tutor, orientador, guía. La restitución. Cuando Yahvé estableció su Torá, refiriéndose a los hombres que, con sus pecados, han ocasionado graves perjuicios, señaló. Números 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Un verdadero arrepentimiento conduce a la restitución del daño causado, un deseo de corregir las injusticias. Nace de la profunda convicción de hacer el bien y refleja un anhelo de permanecer tomado de la mano del Salvador, único medio posible para alcanzar la salvación a través de la emuná en él. En el libro de Shemó, Éxodo capítulo 20,
podemos encontrar una serie de normas o disposiciones dadas por el Creador para que sus hijos nos podamos regir para los efectos de llevar a cabo una restitución justa que nos permita resarcir nuestras faltas o transgresiones. En resumen, el interrogante que queda luego de conocer todos estos detalles es: ¿cuál ha de ser el destino de todos aquellos líderes o dirigentes de congregaciones que, de una u otra forma, han venido enseñando credos o doctrinas que no concuerdan con las escrituras Kadoshim? ¿Cómo creen que podrán restituir al Todopoderoso por toda la blasfemia que han difundido? ¿Cómo compensarán al Padre por haber matado a su verdadero Hijo en los corazones de toda la humanidad? Jacob, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mateo 7:21. No todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera a demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.